Muy bien, pues bueno, entonces todos vamos a empezar porque son las 8:37 y tenemos que terminar esta lección el día de hoy. Entonces, Rubén, ¿nos puedes guiar en una oración para empezar el curso, por favor? Claro, Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, nuevamente por el privilegio que nos das, Dios, de escuchar de tu palabra, de seguir aprendiendo más y más cada día, Padre, de convertirnos en esos guerreros fuertes que tú deseas para, para ti, Señor, para que tu obra siga creciendo, para que más y más gente pueda ser salva como lo somos nosotros, Padre. Gracias por ese amor que nos tuviste, gracias por ese amor que nos tienes aún, gracias por esa protección que nos das en medio de esta situación social que estamos viviendo por la pandemia, Padre. Yo te pido que tú sigas bendiciéndonos, que tú sigas protegiendo nuestros, nuestros bolsillos, Señor, nuestros ingresos, pues con nuestras familias, Padre, que tú tomes el control y que nos podamos llevar muy bien, Señor, que podamos hacer las cosas como tú lo esperas, Señor. Ayúdanos a pensar como tú, que siempre nuestras decisiones sean basadas en lo que tu Espíritu Santo nos diga a nuestros corazones, Padre, y no lo que nosotros pensemos de nosotros mismos o de la situación. Gracias, Dios, porque pues podemos disponernos en estos momentos a escuchar de tu palabra y te pido que tú seas el que nos hables, el que nos digas en esta noche esas cosas maravillosas que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Pues recordando un poquito lo que veíamos la semana pasada acerca de la cruz, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que tengamos nosotros claro lo que sucedió en la cruz? La importancia es que fue el evento principal donde el Señor Jesucristo hizo la muestra de amor necesaria para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Entonces, en la cruz, habíamos dicho en la lección, en las lecciones de tiempo del curso Discipulado 1, que había dos eventos importantes en el universo, en la historia del universo. Y los dos eventos importantes es la muerte de Jesucristo en la cruz y la resurrección de Jesucristo, que es la manifestación gloriosa del el cumplimiento de todas las bendiciones y todas las promesas que Dios tenía para nosotros en su palabra. Entonces, ya lo habíamos visto, nada más lo vamos a un repaso, qué sucedió en la cruz, que fue burla e injuria para Jesús. Habíamos visto que la gente que pasaba se burlaba de él, al igual que los ladrones que fueron crucificados junto a él. Que fue también de dolor físico extremo, voy a hacer más grande para que fue también de dolor físico extremo para Jesús, es decir, veíamos también lo doloroso que era o el sistema de tortura que era la crucifixión, una muerte lenta, una muerte dolorosa, que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para, digamos que para ser maldito por nosotros, como decía el Antiguo Testamento, como dice el Antiguo Testamento, ¿no? También fue un sacrificio para Jesús, como lo veíamos en Filipenses 2:8, que él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, ¿no? Fue también demostración de amor para todos nosotros. Es una reconciliación con Dios, nos decía Efesios 2:16, es paz mediante la sangre de Jesús, de su cruz, y que fue anulado el acta de los decretos que habían contra nosotros, y fue un triunfo de él sobre los principados y potestades de maldad. Y fue gozo para Jesús también, aunque había ahí dificultades y sacrificio y dolor, fue también de gozo por lo que iba a producir su sacrificio. Muy bien. Entonces vamos a continuar con esto. Por favor, alguien que me ayude con Hechos 13:29. Yo. Gracias, Dani. Gálatas 3:13. Yo, Gaby. Gracias, Gaby. 1 Corintios 1:18. Yo, Estela. Chihuahua. No alcancé a leer. Quiero que Laura Sánchez. Adriana y Estelita, la ves. Ok, entonces Adriana yo con 1 Corintios 1:18 y Estelita con 1 de Pedro 2:24, ¿ok? Ok. Muy bien, entonces vamos a leer entonces Hechos 13:29, por favor. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas,
quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Amén. Entonces, dice aquí claramente la palabra cumpliendo todas las cosas que de él estaban escritas. Habíamos hablado en alguna ocasión que la palabra de Dios, toda la Biblia que tenemos ahora nosotros, es digna de confianza, puesto que el Señor Jesucristo basó cada una y todas las promesas y profecías que sobre él estaban escritas. Entonces, él mismo se aseguró de que hubiera el cumplimiento de todo lo que sobre él estaba escrito. Eso entonces nos puede dar una gran confianza de creer en la palabra de Dios. 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así es, entonces es redención de la maldición de la ley sobre nosotros, puesto que él se hizo maldito por nosotros. Él cargó toda la maldición que tiene la ley sobre él. Entonces, como veíamos, por eso tuvo que haber muerto el Señor Jesucristo en una cruz. También nos dice 1 Corintios 1:18, Adriana. Palabra, Ay, perdón. Ya. porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Claro, eso es locura a los que se pierden, pero poder de Dios a los que se salvan. Esto es bien importante, hermanos. El mensaje de la cruz, es ahorita esa frase, el mensaje de la cruz, la vamos a discutir ahorita más adelante, pero es importante que ustedes empiecen a identificar por qué es locura a los que se pierden y por qué es poder de Dios a los que se salvan, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ténganlo en la mente, por qué es locura a los que se pierden. Y por último, 1 Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén, amén. Entonces, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso es importantísimo. Él llevó nuestros pecados. Es algo que a lo mejor nosotros no podemos identificar bien porque pensamos que es algo a lo mejor muy metafórico, ¿no? O sea, ¿cómo vas a llevar los pecados en su cuerpo? Pero nos dice claramente la palabra, que él llevó los pecados en su cuerpo. Inclusive, era tanta la carga del pecado en su cuerpo que estando orando en el Getsemaní antes de ser arrestado, si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que la palabra nos dice que él sudó sangre. Era tanto el estrés sobre su cuerpo de este pecado de cada uno de nosotros, y no solamente de los que cometimos, sino de toda la gente que creyó en él, que cree en él y que creerá en él, y de toda la gente que pecó, que peca y que pecará, ¿ok? Entonces es una cantidad de pecados impresionante que llevó él sobre su cuerpo. Amén. Muy bien, ahora vamos a entrar en esto que es la doctrina de la sustitución o la doctrina de la expiación. Expiación habíamos dicho que es pagar con sangre, ¿ok? Entonces, esta es una doctrina que me gustaría que así como tal la adopten ustedes, una doctrina de la sustitución. Tenemos algo, hermanos. Nadie de nosotros que ha tocado esta tierra, nadie, nos merecemos la salvación. Ante Dios, todos somos culpables. Nos dice Romanos porque dice que no hay ninguno justo, ¿no? No hay ni uno justo, ni uno solo. Ni siquiera Abraham, ni siquiera Jacob, Isaac, David, Jeremías, ninguno de ellos fue salvo o es salvo por su propio mérito. Todo esto es por gracia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se repite la misma historia. Todo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual por él somos salvos. Entonces, esta doctrina de la sustitución viene a enseñarnos lo que es el corazón del evangelio, ¿ok? El corazón del evangelio es la redención
Es decir, veíamos que la redención significa la liberación pagando un precio, ¿ok? Entonces, el corazón del evangelio y la redención, el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros, de ahí emana el evangelio, que son las buenas nuevas para libertad de los cautivos, para los muertos que tengamos vida, etcétera. Y toda esta doctrina se basa en lo que es el versículo de 2 de Corintios 5:21, que ahí pongo en la pantalla. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? A ver, ¿Sí? al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, entonces vamos a desglosar cada uno de estas palabras que vienen aquí en este versículo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Veamos, ¿quién fue el que no conoció pecado? Jesús. Muy bien. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado a Jesús? Dios. Dios Padre, ¿no? Entonces, Dios Padre hace pecado a Jesucristo que no conoció pecado, que fue inocente, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí es donde vamos a empezar a aclarar la parte de la sustitución, ¿ok? Esta doctrina o este momento en la cruz, fíjense algo importantísimo. Pablo decía, no voy yo a predicar el evangelio conforme a mi manera de predicarlo. No es Pablo el que predica el evangelio, sino que para que no sea para que no sea en Pablo la conversión, él decía, yo voy a predicar el evangelio tal como es. Y recordemos que el evangelio es que un inocente, Dios manda a su Hijo, Jesucristo encarnado, camina con nosotros sin pecado, aunque fue tentado en todo y fue probado en todo. Y este hombre inocente es llevado a la cruz mediante injusticias, aunque nosotros sabemos que es una cuestión de voluntad, fue voluntario, y estando ahí muere de una manera trágica, de una manera infame, de una manera dolorosa, muere y resucita el tercer día y nos da la victoria. Y esto es la redención. Entonces, en la doctrina de la sustitución nos dice que nada conmueve el corazón del hombre como lo conmueve la cruz de Cristo. Hermanos, cuando vayamos a predicar, tenemos que tener siempre delante de nosotros que nosotros tenemos que predicar a ese Jesucristo, a ese Dios hecho hombre que caminó con nosotros, fue inocente, murió por nosotros y se resucitó al tercer día venciendo sobre el pecado. Y esa es una manera muy poderosa de nosotros ir, por eso se llama el poder, ¿no? Porque nosotros vamos con poder del evangelio y donde el Espíritu Santo conmueve los corazones de los hombres y mujeres aún más duros. No hay nada mejor que ir con el mensaje de la cruz ante toda la gente para que ellos puedan ser conmovidos y tengan la oportunidad de ser liberados del pecado. La cruz es vida para el muerto espiritualmente. Recordemos claramente que nosotros estábamos muertos espiritualmente en el momento que Adán peca contra el Señor, desobedeciéndolo. De ahí viene, nos dice Romanos, que de ahí viene la muerte y por un hombre viene también la vida. Y este hombre es Jesucristo. Entonces la cruz nos representa la vida para el muerto espiritualmente. Ahora, ¿de qué se trata esta doctrina? Que Dios, viendo a los hombres perdidos en razón de su pecado, Dios viendo a los hombres perdidos en razón de su pecado, ha tomado el pecado de ellos y se los ha cargado a su Hijo unigénito, haciendo que aquel que no conoció pecado fuera pecado por ellos. ¿Ok? Lo voy a repetir.
Dios, viendo a los hombres perdidos en razón de su pecado, ha tomado el pecado de todos nosotros y se lo ha imputado, se lo ha cargado, se lo ha dado a su Hijo unigénito, que voluntariamente lo llevó en la cruz, haciendo que aquel que no conoció pecado, aquel inocente, fuera pecado por todos nosotros. De ahí viene la parte de la sustitución. ¿Ok? Entonces, esa es la doctrina que tenemos que aprendérnosla muy, muy, muy bien. Aquí viene una bueno, descripción gráfica de lo que sucedió. Es decir, hubo una transferencia del pecado. Él tomó mi pecado, Él fue hecho pecado en la cruz y Él me da su justicia para que yo sea encontrado como juicio, que yo tenga justicia de Dios en mí. ¿Alguien me puede, por favor, decir qué es la justicia de Dios? ¿A qué se refiere con que nosotros fuimos hechos justicia de Dios? No se amontonen. ¿Perdonados? ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Alguien que me puede explicar esto de la justicia de Dios? ¿Que perdona nuestros pecados? Sí, bueno, ahí lo que dice es que Él toma nuestros pecados y los llevó en la cruz, pero yo recibo su justicia, es decir, justicia de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Puedo yo pensar que, o sea, que él no quería que nosotros que nosotros pecáramos, no era su objetivo? Entonces, al recibir su justicia es esa justicia de regresar a él. Ok, fíjense aquí el 21 dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ok, entonces hubo esa transferencia del pecado de nosotros hacia Él y Él nos transfiere a nosotros la justicia de Dios. Adriana Gutiérrez, adelante. Que nosotros delante de Dios seamos unas personas nuevas, unas personas ya limpias, ya sin pecado alguno. Bien, ok. Transformados. Ok, bien. ¿Alguien más que quiera compartir lo que piensa de esto? Sí, la justicia de Dios es precisamente la redención de Jesucristo en la cruz, que es la que limpió todos nuestros pecados. Y a través de eso, pues, ahora sí que Dios nos hace justos delante de Él, no por obras, sino por el sacrificio que hizo Jesús y perdonó todos nuestros pecados. Ya somos justos delante de Dios. Claro. Ahora, imagínense una cosa y pongan mucha atención en esto porque como comento, es la base de. En el principio estaba Adán y Eva y Dios tenía perfecta comunión con ellos. Ellos vivían, ellos lo veían y ellos platicaban con él, como platicamos ahorita entre nosotros, ¿no? Entonces, Adán desobedece. La única que le dio Dios, que habíamos platicado. Desobedece a Adán y entonces desobedece una instrucción dada por el Dios supremo del universo, el cual es el creador de los cielos y de la tierra, es el creador de los planetas, del universo por completo, y a este hombre se le ocurre Romanos 8, 22 dice, porque la paga del pecado es muerte. En ese momento, le correspondía a Adán morir y a Eva. En ese momento. Y habíamos hablado que sí murieron, ¿verdad? Y murieron espiritualmente. Pero Dios en ese momento les da una oportunidad de un redentor. Génesis 3:15, ¿no? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El juez justo, la justicia de Dios, debió haber actuado en ese momento para haber eliminado por completo la humanidad que tenía Adán y Eva, porque ese era su castigo. En ese momento los debió haber borrado completamente. La consecuencia del pecado, la muerte.
debió haber completamente, ni siquiera les debió haber dado una oportunidad. Entonces estaba entre los ángeles, entre Satanás, estaban cuestionando a Dios, Dios, ¿cómo le vas a hacer para poder justificar el pecado de la humanidad cuando es un Dios justo? Y no puede pasar de un juez justo una transgresión a la ley de Dios. ¿Me estoy explicando? La justicia de Dios era imposible que simplemente tapar los ojos, voltearse y decir no pasó nada. No. Dios, por ser justo, debió de haber aplicado el castigo sobre Adán y Eva, y lo aplicó. Pero además, como nosotros traemos toda esa naturaleza pecaminosa, o traíamos esa naturaleza pecaminosa, lo que correspondía a nosotros era exactamente el mismo castigo, morir por nuestros pecados, porque no hay ni un solo justo. Todos pecamos. Y cuando me refiero a todos pecamos, pecó Abraham, pecó Isaac, Jacob, Noé, pecó Job, pecó, todos pecaron, todos hemos pecado y todos pecamos. Y de esa manera no había posibilidad de nuestras propias fuerzas de poder ser justos delante de Dios y obtener su justicia. La justicia de Dios favorable se obtiene mediante la obediencia perfecta a sus estatutos y a su palabra y a su ley. Entonces, el plan de Dios desde el principio fue que el único que podía cargar esa transgresión sobre su cuerpo, sobre su ser, era Jesús, Dios mismo. Entonces, lo que pasa es que como Él sí fue justo, Él sí fue perfecto, Él sí fue inocente, Él sí caminó y cumplió la ley a la perfección, Él automáticamente obtuvo esa justicia de Dios favorable, pero dijo, no, Señor, impútame a mí todos los pecados de todos mis hijos, de mi rebaño, de aquellos que me diste, de los elegidos, de aquellos que en la historia de la humanidad tú me diste, para que no se pierda ni uno solo de ellos. Yo me doy en sustitución a ellos y que yo sea tratado como pecador y que ellos sean tratados como justos. Qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso sacrificio del Señor. Entonces, esa justicia significa que Jesucristo cumplió perfectamente toda la ley del Señor y Él fue contado como justicia. Sin embargo, esa justicia Él la transfirió hacia nosotros para que el Señor, cuando viera la cruz, viera a Jesús y en vez de vernos a nosotros, volteara con nosotros y viera a Jesús en nosotros. Diferencia de la justicia de Dios. Por eso es algo tan importante, tan precioso, tan valioso, porque adicionalmente lo que voy a continuar con esto es, veamos quién fue hecho pecado por nosotros, ¿no? El que fue hecho pecado por nosotros fue Cristo Jesús. Perdón, ¿y alguna pregunta hasta el momento? Pero no sé si hay una pregunta. Sí queda claro esa parte de la sustitución y de la transferencia de pecado con justicia de Dios. Muy bien. Entonces, fíjense, analicemos, hermanos, ¿quién fue hecho pecado por nosotros? Cristo Jesús. Bueno, ya todos sabemos, ¿no? Nos imaginamos esa parte donde el Señor Jesús cargó con nuestros pecados, pero fíjense las características de nuestro Señor Jesucristo. Sin mancha, inocente y puro. El Hijo de Dios se encarnó. No obstante que fue hecho similar a la carne pecadora, no conoció pecado. Cargó con el pecador, cargó con el pecado, pero no era pecador. No conocía el pecado. Ustedes se pueden imaginar a nuestro gran Señor Jesucristo que no conocía el pecado. Él no sabía qué significa mentir, qué significa matar, qué significa adulterar,
¿Qué significa fornicar? En su naturaleza divina, él no tenía estos impulsos, estas atracciones, este deseo por las tentaciones que te puede ofrecer el mundo, la carne o Satanás. Él no conocía pecado, él era limpio y puro, perfecto. La ley moraba en su corazón, fíjense, él tenía claramente en su corazón la ley de Dios que le decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él la tenía perfectamente escrita en su corazón. Adicionalmente, su naturaleza, habíamos hablado, ¿se acuerdan que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Entonces imagínense este cuerpo físico, este cuerpo carnal, siendo llenado en la parte interna del espíritu y del alma con una entidad divina, con Dios. Entonces, aunque él percibía y sentía con la parte de la carne, interior no tenía esta atracción al pecado, como nosotros, ¿no? O sea, ahorita yo creo, y ustedes espero que sientan lo mismo, ya ahorita el que peques ya hasta te sientes incómodo, te sientes mal, como que no te sientes a gusto, el Espíritu Santo te redarguye. Entonces ya podemos empezar a sentir lo que es el tener el pecado en nosotros cuando ya nos llenamos del Espíritu y nos libra, y entonces decimos, Señor, ya por fin vuelvo a ser como por medio de tu limpieza, por medio de tu purificación, por medio de tu santificación, ya me siento libre de eso, ¿no? Pero anteriormente, si recordamos cómo era nuestra vida anterior, cómo era el pecado pesado, ¿no? Cómo era el pecado que te agobiaba, que te ataba, ¿no? Era una carga pesada. Y sin embargo, él no tenía este peso. Su naturaleza era ser santo, era ser apartado para Dios. Él podía decir sin problema, o sea, alguien que me ayude a leer Juan 8:46, por favor. David Piña, ¿me puedes ayudar? Porque para que no te duermas. David Piña, ¿me puedes ayudar a leer Juan 8:46 para que no te duermas? ¿Ya lo tengo o que lo lea David? Que lo lea David. Ok. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué a vosotros no me creéis? ¿Por qué vosotros no me creéis? Amén. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Quién de ustedes me puede redarguir de que yo tengo pecado? No, Él puede decir esto. Él puede decir, yo soy inocente, yo soy limpio, yo no tengo pecado en mi corazón. ¿Quién de ustedes me puede decir por qué he pecado, si no he pecado, si yo solamente digo la verdad? No así, no, ¿verdad? Porque todos nosotros somos pecadores y nosotros no podríamos atrevernos a ver quién de ustedes me puede decir qué pecado he cometido, ¿no? La realidad es que solamente él pudo haber dicho esto. Y además no se pudo comprobar su mal. Mateo 27:23. Déjenme ver quién nos puede ayudar. Jazz, ¿estás ahí? ¿Nos puedes ayudar a leer Mateo 27:23? Jazz. Creo que también está dormida. Lau Sánchez. Yo lo leo si quieres, Arturo. A ver, Blanquita. Sí, ya lo tenía aquí, pero si quieres, Blanquita. El gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. El mismo Poncio Pilatos no encontraba una falla, que era el gobernador de aquel entonces de la provincia
de ahí de Israel, él no pudo comprobar el mal que había en Jesucristo. Entonces, él era sin mancha, inocente, puro, y no hizo ningún mal estando aquí. Inclusive sus cargos fueron falsos, ¿no? Lo que veíamos. Es decir, le plantaron testigos falsos diciendo que él había dicho cosas que no había dicho. Y la única manera en que pudieron pues condenarlo realmente, los mismos judíos, el mismo Sanedrín, es lo que tuvo que hacer, cargar falsos testigos para poder inculparle, porque él no desobedeció ni siquiera un mandamiento. De todos los mandamientos que vienen en Éxodo 20, no hay ninguno solo el cual el Señor Jesucristo haya desobedecido. Él era el Cordero de Dios sin defecto y sin mancha. Fíjense qué interesante, pues eso se me hizo muy, muy interesante porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pues tenemos los pecados, ¿no? Que son por comisión, los pecados normales, los que se nos dice que debemos de hacer, ¿no? No harás esto, no harás lo otro. Estos son los pecados de Ay. Vamos a poner en pausa aquí. Bueno, entonces, todos los pecados de comisión, aquellos que se nos dice claramente, no matarás, no fornicarás, no mentirás, no robarás, todo lo que se nos dice el no, es un pecado de comisión, se nos dice no debes de hacerlo. Y a lo mejor muchos podríamos decir, no, pues no los hago, sí los hago. Pero además los pecados de omisión, fíjense, aquellos que se nos dice que debemos de hacer, pero no hacemos. Ayuda al prójimo, ama al enemigo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿sí? Y aunque son pecados que decimos, bueno, pues entonces a lo mejor no nos damos cuenta de esos pecados, son pecados que se les llaman pecados de omisión. Bueno, el Señor Jesucristo ni siquiera estos tuvo. O sea, ni siquiera el Señor Jesucristo omitió la oportunidad de hacer el bien y la hizo. Ni siquiera los pecados de omisión. ¿Y cómo? Y entonces él era perfecto en su corazón. Él era perfecto en sus propósitos, perfecto en sus pensamientos, perfecto en sus palabras, en sus hechos, en su espíritu. Él era perfecto en todo. No conoció nuestro Señor un pensamiento pecaminoso. No hubo en él pecado. Y en esto podemos nosotros pensar y tratar de recordar, a ver, un pensamiento pecaminoso que hayamos tenido. Yo creo que todos hemos tenido pensamientos pecaminosos. Bueno, ustedes se pueden imaginar a nuestro Señor Jesucristo que ni un solo pecado, ni un solo pensamiento pecaminoso tuvo. Ese es el Señor que dio su vida por nosotros. Nunca hubo en su corazón, fíjense, un deseo de placer indebido, ni un deseo de escaparse de ningún sufrimiento. Y la verdad es que es una total herejía, una blasfemia cuando el mundo hace falsas acusaciones a nuestro Señor de que si María Magdalena y que si estaban enamorados. Ya ven toda esta situación que en su momento salió a la luz. Es terrible cómo pueden pensar que un ser tan inocente, un ser tan amoroso, tan justo, tan perfecto, le pueden imputar ese tipo de cosas. Inclusive, después de su muerte y su resurrección, le siguen inventando cosas a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él fue perfecto. Tomó sobre sí la semejanza de la carne pecadora, pero aunque su carne con frecuencia le causaba cansancio físico, nunca, fíjense esto, nunca produjo en él la debilidad de pecar. Él nunca tuvo este sentimiento. Él nunca fue atraído por el pecado. Por eso las tentaciones, por eso todo su caminar fue perfecto, porque él no tuvo esta debilidad de pecar. Es la única manera en que pudimos ser salvos. Es la única manera en que él pudo ser el Cordero perfecto. Si había en él una ligera tendencia al pecado, no podía ser entonces el Cordero perfecto. Y sin embargo, él cargó con esta naturaleza, bueno, con esta carne pecadora,
Y sí le provocaba cansancio, eso sí lo vemos, ¿no? Inclusive ahorita lo que les acabo de comentar del Getsemaní, de cuando sudaba el sangre, pero nunca le produjo en él la debilidad, ni tantito, de pecar, ¿no? Su corazón estaba lleno, y esa es la razón por la cual él no tenía esta tendencia. Su corazón estaba lleno de santidad y amor, y en su interior, de amor en su interior, al igual que en su exterior. Él estaba lleno completamente, lleno. ¿Y de qué estaba lleno? De santidad y amor, de santidad y amor. No había en él oportunidad de alguna oportunidad de hacerle caer. Ahora, fíjense, entonces, ¿cómo validamos todo esto, Arturo? ¿Cómo me lo garantizas? Pues claro, él fue escrutado, él fue vigilado al 100% por los ojos de la omnisciencia de Dios Padre. Dios Padre, en su omnisciencia, en el todo saber, en el todo conocer, él estuvo poniendo los ojos sobre Jesucristo, y él valida que nunca se encontró en él ni el más mínimo rastro de una falta. He aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Estuvo viéndolo detenidamente, y en nuestro Salvador no hubo ni el mínimo rastro de una falta. En El Salvador no hubo ninguna tendencia hacia el mal en ninguna de sus formas. En nosotros siempre está esa tendencia, ¿no? Pero eso es porque tenemos nosotros la mancha o tenemos la carga del pecado original. Siempre estamos tendenciosos a desobedecer a Dios, a cometer pecados. Esa es nuestra tendencia, ¿no? Y esa es nuestra lucha diaria, aún siendo cristianos, aún siendo regenerados, aún estando caminando, pues un proceso el cual nosotros pasamos para poder llegar a la santidad, pero nunca llegaremos a la santidad perfecta porque tenemos esta mancha en nuestros cuerpos. El Señor era puro, correcto y cariñoso por su naturaleza. Cada aspecto de su dulce voluntad tendía a lo bueno. Cada aspecto de su dulce voluntad tendía a lo bueno. Y fíjense, Satanás no encontró cómo hacerle pecar. Fue la frustración mayor de Satanás. No pudo hacerle pecar, no pudo hacerle caer, no pudo hacerlo tener ni un solo pensamiento pecaminoso. Y vaya que lo intentó, ¿no? Pero no pudo hacerle pecar. De nuestro Señor no brotaba ningún pecado en él, ni inclinación, ni tendencia al pecado. Es importante, hermanos, porque en ocasiones cuando tratamos nosotros de imaginarnos a lo mejor a nuestro Señor Jesucristo, poniéndonos nosotros en la condición de que estamos nosotros de lucha contra el pecado, pues nosotros a lo mejor pensamos que el Señor luchaba con eso, pero el Señor no luchaba con eso. El Señor luchaba con su cuerpo, con el cansancio que le producía eso. Por eso pudo llevar sobre él todos nuestros pecados. ¿Vale? El pecador es merecedor del castigo por sus propias ofensas. Claro, ¿no? Nosotros, pues por supuesto que en nuestra vida pecaminosa y antes de ser cristianos, antes de conocer al Señor, antes de ser regenerados, pues nosotros éramos merecedores de nuestro castigo. ¿Qué puede hacer más que cargar con la ira que merece por sus pecados? La justicia de Dios para nosotros los pecadores, sin Jesucristo, nosotros nos mereceríamos las consecuencias del pecado, que es la ira de Dios sobre nosotros. Y esa ira de Dios será satisfecha y fue satisfecha sobre Jesucristo para aquellos que creen en Él. Pero para los que no creen en Él, para los que le rechazan, para los que no le aceptan como su Señor y Salvador, entonces vendrá la ira de Dios sobre ellos. Y eso lo platicaremos después en Apocalipsis, ¿no? Pero habrá un día de la ira donde Dios desatará su ira completamente sobre estas personas. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar el evangelio de paz que había con ellos. Adelante, Adriana. Yo creo que si Jesús no hubiera sido limpio y hubiera hecho el sacrificio por nosotros, nadie pudo haberlo hecho. O sea, no había nadie sobre la tierra que pudiera cargar con ese sacrificio tan grande, ¿no?
ni nosotros, yo creo que día con día, como dices, luchamos contra toda la carne, contra todo lo que existe en el mundo, ¿no? Y si Jesús no hubiera dado su vida por nosotros, no existiríamos los hombres, o sea, así de fácil no existiríamos, porque tenemos tendencia al pecado, y por eso siento que Dios tiene misericordia sobre nuestras vidas y quiere salvar a toda la humanidad, nada más que no toda la humanidad está dispuesta a aceptar primero a Dios, a Jesús en sus vidas. Así es. Y entendiendo esta parte, gracias, Serena, entendiendo esta parte que tú comentas, pues está claro el por qué no puede aceptarlos, ¿no? O sea, cómo Él ofrece en sacrificio a su Hijo, siendo su Hijo perfecto, Él lo ofrece por gracia, como un regalo para la humanidad, y luego la gente lo rechaza. Por supuesto que Dios no puede tener ya, en su momento no tendrá misericordia de ellos, para nada. Por eso tendrá que venir la ira de Dios, es decir, la justicia negativa sobre ellos. Y nosotros tenemos que llevar esas buenas nuevas y tratar de explicar y de tratar pues de ganarlos para Cristo, ¿no? Como dice el apóstol Pablo. Si Jesucristo hubiera tenido una pequeña mancha de pecado, alguna tendencia de pecado, algún pecado por omisión, entonces el Señor no lo hubiera podido resucitar. Y esa es una clara validación de que el Señor Jesucristo caminó perfectamente en la tierra, porque mediante el poder del Espíritu Santo Dios lo resucitó, ¿no? Y ahí fue donde venció el pecado y el mundo y a Satanás. Nuestro Señor Jesucristo, como hombre, fue puesto bajo la ley, pero nada le debía a la ley, porque la cumplió a la perfección en todo sentido. Era apto para tomar el lugar de otros, porque no estaba bajo ninguna ley. El compromiso de Cristo era con Dios, fíjense. El compromiso era con Dios, porque había tomado sobre sí voluntariamente el compromiso de ser el sacrificio. Es decir, lo hizo por amor hacia nosotros, pero él tenía el compromiso con el Padre al él haber dicho: Señor, Padre, yo muero por ellos y yo me pongo en la cruz por ellos y yo tomo ese castigo que es sobre ellos. Realmente en esa cruz Cristo recibió la ira completa de Dios. Imagínense ustedes eso. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Él era inocente y se comprometió con hombres culpables también. Ese es el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo pudo aguantar ser contado entre los transgresores y cargar el pecado de muchos? ¿Cómo pudo aguantar esto el Señor? Un ser tan perfecto, tan inocente, tan amoroso. Entonces imaginémonos, para el pecador es normal vivir entre pecadores, ¿no? Es más, si nosotros hacemos memoria de cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos bajo el yugo del pecado, pues a lo mejor estábamos entre pecadores, estábamos en lugares que no debíamos de estar, pero estábamos ahí con ellos y nos sentíamos parte de ellos, ¿no? Pues éramos parte de ellos, éramos parte del mundo, nos sentíamos normales. Ahora imagínense a un ser perfecto desde la eternidad que llega a vivir con pecadores. Es decir, imagínense qué dolor para el puro de corazón morir en compañía de ellos, vivir entre hipócritas, egoístas, blasfemos. Y uno de los ejemplos que me puedo ocurrir es, imagínense que ustedes van en la noche a lugares o a barrios así, Tepito, por ejemplo. ¿Cómo se sentirían ustedes? Pues hasta nos sentiríamos incómodos, ¿no? Al ver la prostitución en las calles, los borrachos, los asesinos, hasta tú te sentirías incómodo, y eso que no somos inocentes y perfectos. Imagínate el Señor Jesucristo, lo que tuvo que vivir cuando vivió entre nosotros, ¿ok? Terrible, terrible. Entre hipócritas, egoístas, blasfemos, todo lo que le decían los
los fariseos, los que debían de conocerle más, imagínense todo lo que tuvo que él aguantar. Nuestro Señor cargó nuestros propios pecados en su cuerpo en el madero, en su cuerpo cargó nuestros pecados. Ahora, ¿qué fue lo que se hizo con él? Que no hizo pecado, el inocente que fue hecho pecado. ¿Alguien me puede ayudar a leer Isaías 53:6, por favor? Esa es la profecía sobre el Cristo. Yo, Jaciel. Sigue, adelante. Okay. Isaías 53:6. 53:6, sí, vi. Ok. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio camino, mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros, es decir, fue hecho pecado por nosotros. Dios, el Señor, cargó sobre Jesús, quien voluntariamente lo aceptó, todo peso del pecado humano. Los que por naturaleza son culpables son considerados justos ahora, mientras que él, que por naturaleza no conocía el pecado, fue tratado como culpable. Cristo no era culpable y era imposible hacerlo culpable, pero fue tratado como culpable porque tuvo la voluntad de tomar el lugar de nosotros, los culpables. ¿Ok? El que quiera conocer, fíjense, el aborrecimiento de Dios por el pecado, tiene que ver lo unigénito con su cuerpo sangrando y su alma sangrando hasta la muerte. Ese es el aborrecimiento de Dios por el pecado. No podía pasarlo por alto. No podía simplemente cegarse y decir, no hay pecado en ustedes. Era tanto su aborrecimiento por el pecado que cuando vemos la agonía de Jesús y cuando vemos ese cuerpo inocente, esa alma inocente sangrando hasta la muerte, no hay más que nos pueda quebrar y pueda quebrar cualquier corazón. ¿Ya me adelante? No sé, o sea, viendo todo esto como, o sea, si nosotros nos duele ver eso, siento que es también una forma en la que a Dios le duele cuando nosotros, pues, nos perdimos. O sea, con este mismo dolor que nosotros podemos verlo, porque Él fue justo, Él también, siento que antes de ira, viene un enojo, una tristeza más bien, como una tristeza y un dolor por ver a tus hijos, porque al final fuimos o somos ahora ya sus hijos, pero en un principio nos formó siendo sus hijos. O sea, Adán era su hijo, Eva era su hija, y yo creo que le dolió y le duele. Claro, claro, sí. Acuérdate, Juan. Porque, por ejemplo, esta parte de cuando ya eres seguidor de Cristo, creo que antes de incomodarnos cuando estamos en un lugar donde existen pues cosas que tú sabes que la gente está haciendo, pero que se está destruyendo, te duele. Así antes de sentirme incómodo y decir, ay, ya me voy de aquí, te duele, porque tú también estuviste en algún momento así. Así es, correcto. No, y adicionalmente digo, Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Yo creo que cuando hablamos del dolor de Dios, pues dice claramente la palabra que pues Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y quiere que todos sean salvos, pero no todos serán salvos. Entonces Jesucristo, imagínate ese amor de tu Hijo, haberlo dado y haberlo visto sangrado, lastimado, torturado, vituperado, blasfemado, burlado, ¿no? Azotado, traspasado, o sea, todo esto, yo creo que es algo muy fuerte para el Señor y que eso es lo que hay que valorar. Eso es justamente lo que hay que valorar. Ese sacrificio. Cuando nosotros tengamos esa tentación, que es lo que predicamos el domingo, ¿te acuerdas? Cuando nosotros tengamos esa
esa tentación en nosotros, pensemos siempre en la cruz. Porque si ponemos eso en la cruz, si ponemos la cruz enfrente de nosotros, recordaremos a quién estamos transgrediendo, a quién estamos dañando, a quién estamos entristeciendo, ¿no? El sacrificio perfecto para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los pecados fueron cargados a Jesús y fíjense que esto es lo maravilloso, es lo que hay que gozarnos. Ya no son de nosotros estos pecados, Él nos los ha quitado por completo. Él nos ha hecho libres por completo. Y aquí está otra imagen, otra representación gráfica de cómo la ira de Dios fue vertida completamente sobre Jesús, que Jesús en la cruz estaba completamente lleno de pecado, de todos nosotros, de toda la historia de la humanidad, y Jesús llevó el pecado del mundo en su cuerpo sobre la cruz. Y ahí fue donde, donde sufrió él y donde murió finalmente. Porque esa es la realidad. Jesucristo murió ahí por nosotros. Pero la ira de Dios, eso es lo que tú decías, ¿no? El enojo de Dios, la justicia de Dios, lo que tenía que pasar sobre el culpable. Imagínense, ¿cómo habría sido nuestra culpa de nuestros pecados solamente? Pero Él llevó los pecados del mundo por completo. Es una cantidad de pecados impresionantes si lo vemos en numéricamente, ¿no? Entonces era mucho el dolor y la agonía de nuestro Señor, el sufrimiento y el tormento que Él llevó siendo inocente a la perfección. Por eso también aquí, yo digo, Arturo, que por eso también aquí es donde debemos de analizar todos, que ya que conocemos de todo esto que sufrió nuestro Señor Jesucristo, para que Él no siga sufriendo, pues tratemos lo más que podamos de ya no andar en pecado, de no estar en pecado, de pedirle perdón por todos nuestros pecados. Porque pues si nunca vamos a hacer semejanza a Él, por lo menos también nosotros ir limpiando nuestro corazón, nuestra alma, de todo lo que vivimos sin querer, porque no teníamos el conocimiento. Ahora que lo tenemos, sí sería muy triste para Dios, pues que sigamos cayendo en pecado. Claro. Y esos blanquitos son los frutos, ¿no? Este amor ahora que tenemos nosotros porque el Señor nos ha perdonado sus pecados. Entonces es el cambio y la transformación en nosotros que nos mueve a ya no pecar más o tratar, como usted dice, de pecar menos, ¿no? De luchar, ¿no? De esforzarnos, de llenarnos de su palabra, de llenarnos de su espíritu para poder honrar ese gran sacrificio que hizo por nosotros. Adelante, Gabriel. Sí, yo creo que Dios también pone mucho hincapié en el perdón. En el perdón, ¿por qué? Porque Él de inicio nos perdonó para habernos enseñado a hacer las cosas correctamente. De inicio nos perdonó para poder seguir una vida llena de bendición. Y pues también nos enseña a nosotros, ahora sí como dice su palabra, perdonar a los que nos ofenden, o sea, perdonar al que te ofende. A veces tú eres el que ofendes y ¿qué haces? Te sientes aludido y pues dices, no, pues ya no pasó nada. No, al contrario, tenemos que perdonar y seguir adelante porque ese es el testimonio que Dios nos ha enseñado. Si no, me imagino que Dios hubiera dicho, bueno, pues yo los perdono, pero pues ahí les va, se acabó el mundo de una vez. Claro. Voy a volver a hacer otro, porque pudo haberlo hecho. Así es. Pero no, Él perdonó y hace mucho hincapié en que cada uno de nosotros tanto perdone como pida perdón por lo que uno ha hecho. Así es, gracias, Gabriel. Y fíjense que aquí conforme lo que dice Gabriel, hay que estar atentos con el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz que nos dice Pablo en 1 Corintios. Fíjense, el mensaje de la cruz cuando va dirigido hacia el no creyente, la persona que no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, al no cristiano, fíjense lo que pasa con el mensaje, establece la gravedad de la condición humana. Todos somos pecadores. Esto es muy grave.
Es muy grave, es la gravedad del pecado, somos rebeldes. Tal fue la gravedad del pecado que necesitó la muerte del perfecto Hijo de Dios. Y esto revela la gran necesidad de la gracia, del regalo de aceptación de este regalo que nos da el Señor Jesús de una manera sin obras. Y nos permite, fíjense bien importante, hermanos, nos permite decirle a la gente que hay una maravillosa oportunidad para ellos de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué es locura a los que se pierden, pero poder de Dios a los que se salvan? El mensaje de la cruz. Porque ellos no entienden cómo es posible que alguien muera por un pecador, que alguien muera por el malo, que alguien muera por el asesino, que alguien perdone, como dice Gabriel, al adúltero, a la adúltera, ¿no? ¿Cómo es posible? Para la gente que no cree, es algo completamente irreal. Por eso es locura. Por eso no cabe en su mente el decir, ¿alguien puede perdonarme? Pues si yo he sido muy malo. Yo he sido pésimamente malo. ¿Quién me puede perdonar? Y entonces nosotros, como ya fuimos perdonados y aceptamos ese regalo de gracia en nuestras vidas, podemos compartirlo a todas las personas que vemos en esa condición. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? Y ahorita les doy la palabra, permítanme un poquito. Al creyente, fíjese, es importantísimo en que también nos estemos predicando a nosotros mismos este mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque si no nos lo predicamos día con día, entonces podríamos repetir nuestra creencia en decir, a lo mejor como podemos pensar, ya tengo fe, entonces ahora tengo que también hacer obras como base de nuestra salvación. Pero recordemos que nadie de nosotros pudo haber cargado el pecado de nosotros mismos, sino que lo que nosotros debemos de profesar es salvación por gracia, por medio de la fe. Nunca será por obras. Las obras son un fruto. Las obras son una muestra de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que valoramos. Sin embargo, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y olvidaríamos que no es lo que nosotros hemos hecho, sino lo que Jesús hizo por nosotros. Y nos recuerda la historia del amor de Dios y nos da la confianza en el Evangelio. Debemos predicarnos a nosotros mismos diariamente el mensaje de la cruz. Ahora, para la iglesia me gustó esto que dijo el pastor Alistair Begg, que dice, si la iglesia pierde la confianza en la verdad, el poder y en la relevancia del Evangelio, pierde el sentido de su misión y no tiene nada más que decir. Nuestra función, nuestro mensaje es el mensaje de la cruz. No es que también hablemos nosotros, no es que también nosotros conozcamos la palabra, no es, como decía Pablo, palabras elocuentes para convencer a la gente, no es meter nuestras estrategias de venta, porque no estamos vendiendo nada, estamos solamente predicando a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Nada más. Ese es el poder de Dios para nosotros. Es el poder que transforma. Muy bien. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero no sé si alguien tenga un comentario breve adicional. Sí, yo. Adelante rápidamente. Sí, rápido. Bueno, es que la justicia de Dios no nada más es para que nos arrepintamos, sino también es para que realmente creemos un cambio en nuestras vidas, o sea, no para seguir pecando. O sea, su justicia va más allá de lo terrenal. Amén. Correcto. Gracias, Vero. Estelita. Sí, mira, yo quería comentar algo. La palabra expiación del hebreo viene de cubrir. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que sí, Jesús vino a expiar, vino a ser ese cordero que expió nuestros pecados, pero no con eso quiere decir que los pecados son borrados, no borrados, sino invisibles a los ojos de Dios, sino que los cubre para que la ira de Dios no sea sobre nuestra vida. Pero esto no quiere decir que no vas a tener consecuencias de lo que hiciste.
¿A qué voy? Yo puedo ir y pedirle a Dios perdón porque me robé un coche, pero eso no quiere decir que ya como yo ya fui y le pedí perdón y Dios me perdonó, yo no voy a tener que pagar las consecuencias de haberme robado ese coche. Sí, sí. Las consecuencias del pecado en la vida eterna fueron cubiertas por el pecado del Señor por la justicia del Señor Jesucristo. Institución. Sin embargo, efectivamente, las consecuencias de nuestros pecados en la tierra se van a pagar, ¿ok? Aunque por eso tenemos que nosotros que caminar hacia la santidad, tenemos que caminar hacia la santificación y ese debe ser el fruto de nuestra salvación, ¿ok? Por eso debemos de movernos en el Espíritu Santo a pecar cada vez menos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido de bendición. Nos vemos el próximo martes y pues que Dios los bendiga mucho. Nos vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor Todopoderoso, gracias por estos preciosos momentos que nos das con tu palabra, Señor, contigo, en comunión con los hermanos. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno y poderoso y cuál grande y majestuosa es este mensaje de la cruz, lo que tú hiciste por nosotros, Señor, tú siendo perfecto en todos los sentidos, Señor. Te damos gracias porque tú fuiste nuestro sustituto, Señor, porque tú cubriste nuestro pecado, porque tú, Señor Jesús, fuiste hecho pecado por nosotros y para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, porque tú eres un Dios bueno, eres Dios precioso, Señor, y te pedimos que nos puedas ayudar a movernos más hacia la santificación, que nos muevas hacia la santidad. Queremos honrarte con nuestras vidas, queremos vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor, y no nos queda más que agradecerte este gran sacrificio, entregándote nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos, todo nuestro ser, entregártelo a ti, Señor. Así como estamos sucios, así como estamos con esta inmundicia, sabemos que podemos llegar ante ti y todos nuestros pecados serán perdonados, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues muchas gracias, que tengan buenas noches y nos vemos el próximo martes, bueno, entre semana, y pues el martes continuamos con las lecciones. Bendiciones. Gracias, Arturo. Dios los bendiga a todos. Pero sí hay que terminar un poquito más temprano porque ya hace 4 minutos ya están queriendo entrar las chicas. Entonces hay que terminar un poquito más temprano. Bendiciones. Claro. Bye, bye. Nos vemos.